en este primer mundo gastamos muchísimos recursos. Y esos recursos se los quitamos a otros países que están en vías de desarrollo. Entonces, si no dejamos que esos países se desarrollen, al final, ¿qué no hay recursos para todo? Claro, Nuestros límites de recursos son tan grandes, de 9 tierras o 9,6 tierras era Estados Unidos el año pasado, estaba haciendo esos cálculos. ¿Recuerdas cómo se llama? Porque la gente lo pueda comprobar. ¿Recuerdas cómo se llama ese índice? Eso al final es huella... Sí, yo recuerdo que hay un típico gráfico que ponía cada país el consumo de planetas, la huella de consumo de planetas en base a su modo de vida. Su consumo energético, su gestión de recursos, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos estaba en 9,6 planetas al año. 9,6 planetas al año. O sea, claro. Sí, que eso es lo que implica, creo, corrígeme si me equivoco, lo que implica es que si todo el mundo, no sé si era así, si todo el mundo tuviese un modo de vida como Estados Unidos, necesitaríamos 9 contra. No que ellos lo consumiesen. Eso lo podemos revisar. Eso. El rollo era que si todos tuviesen un modo de vida como Estados Unidos, necesitaríamos 9 planetas para subsistir. Si todo el mundo tuviese un modo de vida como Francia, a lo mejor eran 3,5. Si todo el mundo... Creo que el único que tenía esto es muy polémico, pero esos son los datos. Eso ya son las conclusiones. El único que tenía un país que tenía un índice correcto en desarrollo y en derechos humanos, y a su vez estaba en menos de 1, era Cuba. O sea, Cuba era el único país que, como todos tenemos, porque dicen, no, que Cuba no respeta los derechos humanos. Ya, Cuba no lo respeta, pero que Estados Unidos tampoco la respeta. Ya, claro. O sea, quiero decir que no puedes decir, quitamos porque no lo respeta. Estados Unidos, por de pronto, Estados Unidos es que no ha firmado ni siquiera el protocolo de Kioto, el famoso protocolo de Kioto, el único país que no lo firmó con respecto al gasto el gasto y mi buen gestión de residuos, ¿no? Que es lo mínimo, ¿no? Como la basura. Estamos en la comunidad y decimos, oye, la basura vamos a dar como la echera, porque ya no firmo nada. Yo la tiro aquí, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Pero aquí en mi salón, sí. Aquí sí. Efectivamente. Sí, aparte, eso es lo que hace este tipo de países, lo tiran en el salón de otro. Claro, en el salón de otro. ¿No? Y ahora tú tienes que gestionar ese recurso extra, en fin, pero a lo que voy era que bueno, que efectivamente los países pues tienen un desarrollo, lo que estábamos hablando, que tiene una necesidad que no tiene sentido en base a un desarrollo sostenible. Por eso tanto en la facultad y en el grado de educación primaria nos hablan tanto del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, porque no cabe en la cabeza otro planteamiento. Claro, y lo importante que son estos conceptos vistos desde el prisma de educación y vistos desde la gestión responsable, ¿no? El uso responsable siempre parece que es como un lema, pero es que es verdad, es que el uso responsable de todo, ¿no? El uso responsable de energía, el uso responsable y gestión correcta de residuos, etcétera. Pero es verdad que hay que materias primas, expropiación, cómo trabajar con ella, con otros países, convenios, no sé. Ahí entra la divulgación y la educación en ciencia para que después, cuando haya medidas en un sentido o en otro, pues las podamos interiorizar. Yo en mi clase he escuchado a compañeros o compañeras que decían, pues yo no voy a dejar de comprar para que no sé cuánto. Más allá del comentario, lo que traigo a colación es que la actitud de la gente es no interiorizar realmente cuando hablamos de consumo sostenible, hablando del consumo en concreto, ¿no? De comprar menos ropa o de comprar ropa que te dure más. Sí. En el caso del reciclaje, en el caso del gasto energético, no lo asociamos al peligro, a las consecuencias, a los riesgos que esa conducta, porque nos falta ciencia, nos falta conectar. Y aparte porque el ser humano, da la casualidad que en muchas sociedades no vemos la trazabilidad, ¿no? Eso es, esa conexión de las cosas. No vemos que el recurso se ha sacado de, no sé, ahora mismo se estaba diciendo, ¿no? Es que España, con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Pues España resulta que no puede, que apoya a Ucrania, tal, sí, pero por otro lado hemos subido un índice, pues casi el 15% de más consumo de petróleo extraído de Rusia. Claro. Entonces, sí, vale. Tenemos unas coherencias por ahí que... Claro. Y ese ten container al final es ver dónde están los recursos, cómo se gestionan, cómo se distribuyen, qué cadena hay y cómo esos residuos o esos subproductos o eso que va a nuestro vertedero, cómo después no añade un efecto colateral a otros compañeros, ciudades, vecinos. Pero esa trazabilidad es verdad que no se tiene, porque si yo asumiese que mi comportamiento reduce la esperanza de vida de mi madre, pues cambiaría mi conducta mañana. Sí, pero porque eso es inmediato. Exactamente, es inmediato, pero si lo que me estás diciendo ya no es que mi comportamiento esté reduciendo la esperanza de vida, yo qué sé, en la India o en donde sea, que está ocurriendo actualmente, sino que estoy reduciendo la esperanza de vida de mis hijos. Ya.
o sea, que es carne de mi carne, ¿no? Entonces, pero claro, no es de tu... O sea, tu madre lo verías como muy... Oye, si sigues haciendo esto, tu madre, pues en vez de ir a los 80, morirá a los 70. Pues tú dices, hostia, no sé qué. Pero realmente, eso es lo que tú planteabas, ese conocimiento de esa trazabilidad que a través de pues, unos mínimos criterios científicos uno va entendiendo. Claro. Y aparte que es que el ser humano tiene un impacto real sobre el planeta, ¿no? Ya muchos científicos pusieron en marcha el concepto antropoceno como la era geológica en la cual el ser humano ha incidido de una forma capital a todo en este planeta, ¿no? Entonces, es que incidimos sobre la Tierra, ¿no? Sí, incidimos en nuestra generación y dejamos una siguiente generación con otras problemáticas mucho mayores, ¿no? A resolver, ¿no? Entonces, eso va subiendo. Yo no sé si habían desarrollado un concepto, hay como una responsabilidad generacional, creo que habían sí, pero al final es lo mismo, al final esta generación hace un consumo de recursos y tenemos que tener en cuenta que esta generación no es el final. Claro, que al final hay que proteger los derechos. Cuando hablamos de los derechos humanos hay que proteger los míos y los de las generaciones. Porque si yo estoy teniendo un modo de vida y de estar en el planeta que al final va a redundar en que los que vienen después van a tener muchos problemas, yo estoy incurriendo ahí. Claro, yo estoy incidiendo estoy atacando los derechos humanos, no de alguien. No de alguien directo, pero sí de alguien en un futuro muy cercano. Exactamente. Y tú te encuentras cuando transmites en las clases con los grupos que trabajes el tema del medio ambiente, ¿está la gente conciencia? Porque yo veo a veces un discurso que bueno, como suele pasar cuando se tiene cierto discurso moralizante, ¿no? De esto está bien, esto está mal. A veces ocurre que la gente pues, se pone a la defensiva. No, porque no sé qué, no sé qué. Y aunque la estés diciendo que nos vamos al garete, esto es como la película esta, que ahora viene el meteorito, que a ver si hablamos del meteorito. Sí. Pero esto es como la película de... Ay, ¿cómo era? La de... Armageddon. No, la última que salió que... No, Don't Look Up. No mires arriba. Sí, pero eso lo tratamos de forma irónica, ¿no? Pero era como muy paranoia. Era como un poco como era la serie esta de Black Mirror. Sí. Era un poco esa sensación de jaja, qué risa. Pero podría ser verdad. Claro, qué risa, pero que no. ¿Esto es comedia o es muy fiel, no? Entonces, claro, lo que hablo ahora con respecto a cuando tú planteas en las clases, oye, que si no hacemos este tipo de cosas, también es verdad vamos al garete. También el discurso a nivel medio ambiente ha cambiado. O sea, el discurso hace 20 años o hace 15, no me voy tan lejos, eran documentales o eran charlas. David Attenborough te decía, por ser el planeta, eran como muy catastrofistas. Uh-huh. Y eso en la sociedad le ha producido una desazón de decir, espera, ostras. Y tampoco era eso, no tenemos que meter miedo. Uh-huh. No tenemos que meter miedo, sino tenemos que crear conciencia, ¿no? Entonces, no tenemos que pasar del catastrofismo a esto que es educar ¿no? La educación en esa sostenibilidad. ¿No? Claro. Sin caer en los datos que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que la gestión de recursos que está muy polarizada entre distintos países, que realmente gastamos muchísima energía, etcétera. O sea, sin meter miedo, tenemos que educar en intentar aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, en mis clases, pues yo entiendo que ese tipo puede haber rechazo si se muestra desde el catastrofismo, ¿no? Porque parece que, más los adolescentes, ¿no? Yo por mi niña lo sé, ¿no? Que cuando tú le dices algo, siempre te va a decir lo contrario. Claro, entonces, esto es igual, ¿no? Es naturaleza, ¿no? Claro. Y aparte, tampoco lo podemos dar secado. Lo bueno que tiene nuestro trabajo en esta facultad es que los educadores tienen muchísimas herramientas para poder reflexionar sobre una temática, ¿no? Entonces, tú no vas a darle directamente el dato, sino tú le vas a decir, bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Y qué piensas sobre, ¿no? Y reflexionas, ¿cómo incidirías tú? O si en tu comunidad tú dieras este tipo de conceptos y de charlas, ¿cómo? Entonces, lo puedes tú además comprobar, puedes ver que con internet puedes hacer investigaciones muy, muy rápido, se puede ver las consecuencias, por ejemplo, de la fábrica textiles. Incluso se pueden simular, ¿no? Hay incluso, no recuerdo cuál, pero hay algunas aplicaciones que te permiten simular con distintos materias primas cómo esa gestión irresponsable te
hace que en un tiempo finito, pues Sí, sí. una comunidad esté abocada. Claro, podemos ver también eso, el típico Amazonas o bueno, otro, el caso flagrante del Congo, ¿no? Sí. Que estaban las minas para que tuviésemos, ¿no? Nosotros en los móviles baterías y tantos productos tecnológicos. Famoso en la guerra del La guerra coltán, del ¿no? coltán, ¿no? Sí, sí. Millones de personas muertas. Sí. O sea, no, es verdad que no conectamos, nos falta al ser humano siempre esa capacidad de sentir por fuera de nuestro ambiente cercano. Y eso también es otra cosa que ha ido la sociedad ha ido avanzando y se ha vuelto insensible. Es que eso es, ¿no? Porque al principio era como que, oye, estamos consiguiendo ser más, colocar, o sea, los derechos humanos, es verdad que estamos otorgándole dignidad a cada vez más grupos poblacionales, ¿no? Pues evidentemente la mujer, pero también las minorías. Entonces la dignidad, hoy en día vemos a una persona, la vemos como que tiene por el hecho de ser persona dignidad, cuando antes pues iba por clase o iba por barrio, como quien dice. Pero a su vez, es lo que tú estás planteando, quizás al verlo en el telediario, que escandalizaba cuando veíamos. Yo recuerdo saltárseme las lágrimas comiendo cuando ponían a los, hablando mal y pronto, a los negros de África con la barriga y se te indigestaba lo que estuviese comiendo. Pero lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Es verdad que con Ucrania y Palestina... Claro. Y hablando de guerra, una guerra como Ucrania, 3 años, ¿no? Lo hemos normalizado que llevan 3 años de guerra. Y la guerra no está en otro planeta, la guerra está a 3 países más para allá de España. Total. Sí, Entonces, que no es una guerra ni lejana, y aunque fuera lejana, sigue siendo en nuestro planeta. Sigue siendo una guerra de recursos, sigue siendo una guerra de expropiación sigue siendo una guerra en la cual se están destruyendo hábitats, y vete tú a saber cuándo recuperaremos esos hábitats y esas sociedades y esas ciudades en sí. O sea, es que es un impacto muy grande en el planeta, ¿no? Entonces, y no hemos vuelto sensibles o lo hemos normalizado.